Muy buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Aquí le acompaña su amigo y hermano, el pastor Víctor Rodríguez. Estamos hoy, en verdad, bien mal de la garganta, pero haremos el esfuerzo con la ayuda de Dios, porque ya habíamos prometido que hoy íbamos a hacer esta transmisión de este estudio que es excesivamente necesario y es muy importante para el pueblo de Dios. Les avanzo que ya hay teólogos que han estado opinando, pero no han podido responder la pregunta. Muéstrame un texto de la Biblia que presente que los pecados intencionales o deliberados entraban al santuario. Entonces, en ese tenor es que vamos a hacer el estudio ahora y vamos a presentar la Biblia. No lo que yo he escuchado, no lo que yo aprendí. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Así que les invito a que oremos, por favor. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por este día. Gracias por la vida. La gloria sea siempre para ti, Padre. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos ahora que estés con nosotros y nos limpies de todo mal por la sangre de Cristo. Y en esta hora, Señor, tu gracia pueda seguir sosteniéndonos y el Espíritu Santo nos dé sabiduría. Señor, bendice a cada religión del mundo entero y bendice ahora en especial a la Iglesia Adventista. Permite que quien vea este video lo pueda ver sin pasión, Señor, que lo pueda ver sin las ideologías que nos han formado en nuestra mente, sino que puedan ver qué dice tu palabra. Te ruego, Dios, que estés con nosotros en este momento y nos bendigas a todos en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta entonces, hermanos, para hoy es, ¿cuáles pecados entraban al santuario, cuáles no y por qué? ¿Qué importancia tiene este estudio? Bueno, hermanos, su servidor, como cristiano y como pastor, yo me formé, así escuché y así pensaba. Y yo creía, hermanos, y así lo prediqué en Dominicana, aquí en Estados Unidos y en Guatemala. 3 países. Y yo predicaba que cada vez que una persona cometía un pecado en el pueblo de Israel, tomaba un cordero y ponía las manos sobre el cordero y allí transmitía su pecado simbólicamente y luego entonces ese pecado entraba al santuario. Eso era lo que yo creía porque eso fue lo que escuché. Y nunca me había dedicado a estudiar por mí mismo. Entonces yo escuché eso, lo creía y así lo predicaba. ¿Qué pasa? Que ahora estoy estudiando la palabra de Dios y me doy cuenta de que nunca, absolutamente nunca, entraban los pecados deliberados al santuario. Que solamente eran los pecados por error o ignorancia. Y ahora, hermanos, ahora he descubierto que Jesús, estudiando la Biblia, y yo solo voy a presentar el estudio, y trate de no decir, no, ese es un loco. O sí, qué bueno, gloria a Dios. No. Mi sugerencia es que usted ni lo acepte ni lo rechace, sino que usted estudie esto. Porque este estudio se necesita, hermanos, análisis. Se necesita el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se ha dicho siempre, hermanos? Lo que se ha dicho siempre es, hermanos, continuemos con confianza, con fe, porque Jesús está en el santuario celestial intercediendo por nuestros pecados. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a creer ese error? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde dice la Biblia que Jesús intercede ahora por mis pecados deliberados o planificados? ¿Dónde dice eso? Es solamente una pregunta. Ayer hice la pregunta, o qué sé yo, estaba hablando, y varios teólogos me comentaron, y entonces yo pongo 3 textos que presentan que que los pecados deliberados no entraban al santuario.
Presento 3 textos y pido que si alguien tenía algún texto, uno me dice, oh, Abraham mintió 2 veces. Y yo me pongo a pensar aquí, ven acá. La conceptualización, hermano, nos está haciendo falta, pero demasiado. Señores, yo estoy pidiendo un texto, no una historia. Luego vi que escribieron, no, porque Pedro negó a Jesús 3 veces. Y yo me pregunto, ¿será que Pedro negó a Jesús 3 veces y 3 veces fue justificado? Ajá, así mismo, José. Así nos han dicho. Jesús intercede en el santuario celestial por tus pecados. No importa cuántos pecados tú cometas, Jesús allí te los perdona. Mentira de Satanás. Mentira. Pero no se preocupen, no estés diciendo ni que sí ni que no. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque ¿qué es lo que se esconde detrás de esa enseñanza? Es la perdición de la iglesia adventista. Hermanos, con un mensaje dulce nos están llevando a la perdición y usted no se da cuenta. Aparece el pastor Víctor Rodríguez, aparece Nelson, aparecen otros que están predicando la verdad presente. Quiera Dios que usted no la rechace, porque el que rechazó este mensaje y continúa pecando va a encontrarse con la perdición cuando venga Cristo. Solo recuérdalo. Yo sé lo que va a pasar. El 98% de la iglesia adventista va a rechazar el mensaje y quedará perdida. Sí, eso es lo que va a pasar. El 98% de los teólogos va a rechazar la verdad presente, que es el mensaje del 4º ángel. Van a seguir presentando que Cristo intercede en el santuario celestial por los pecados deliberados, lo cual es una mentira. ¿Usted quiere creerlo? Créalo. Pero lo que se está escondiendo es tu salvación, hermano. Ningún teólogo te va a salvar. Ningún teólogo te va a ayudar. Ayer le decía a un teólogo amigo, de los que creen en la verdad presente, que no son pocos los adventistas que han muerto con pecados sin confesar. ¿Y usted sabe quién tiene la culpa de eso? Los charlatanes teólogos que se ponen a decirle a los hermanos, Jesús te perdona siempre, siempre hay perdón, la gracia es infinita, Jesús está en el santuario celestial intercediendo por ti. O como me dijo alguien, no, si el sacrificio de Cristo no es válido para perdonar un solo pecado después de tu conversión, entonces ese sacrificio no sirve. Aparentemente, usted dice, wow, pero lo que ese teólogo está diciendo tiene sentido. El sacrificio de Cristo es poderoso. Hermano, sí y no. No es poderoso porque no te sirve después que tú te bautizas, después que eres justificado. Y te dice, pastor, pero usted ha dicho que ha cometido muchos pecados después de bautizado. Sí, porque eso fue lo que me enseñaron. A mí me enseñaron que una oración resolvía el pecado. Eso me enseñaron a mí. No te preocupes, si tú fornicas, adulteras, si tú engañas, hablas mentira, violas el sábado, lo que sea, si tú robas, no te preocupes. Solo ve donde Cristo, que Él te perdona, para eso está en el santuario celestial. Pero yo le quiero preguntar a alguien, cualquier teólogo, ya veo que hay varios teólogos mirándome. De los teólogos que me están mirando, puede poner un texto allí, uno solo que diga, mira, aquí dice que sí, que al santuario entraban los pecados deliberados de todos los israelitas. Búscame un solo texto, póngamelo allí, escríbamelo, por favor. Eso no hay problema, no es nada personal. Me gusta lo del pastor Ismael. Me dijo ayer, es que yo te tengo cariño. Entonces yo digo, qué bueno, porque esto no es personal, hermanos. Usted puede diferenciar lo personal de lo bíblico. Colóqueme un texto allí, por favor, y dígame, pastor, aquí dice que en el santuario celestial Cristo está intercediendo por tus pecados planificados, por tus pecados deliberados. Yo le voy a mostrar ahora con la Biblia, con muchos textos bíblicos, que es una mentira, que nunca ha pasado.
pero lo seguimos creyendo. No hay problema. Yo quiero ahora presentar en Levítico el capítulo 4. Y antes de leer el capítulo 4, el año pasado yo grabé un video que no le voy a decir ahora el nombre del teólogo que yo les refuté, teólogo adventista. No le voy a decir el nombre ahora porque no toca decir el nombre ahora. Pero ustedes lo saben, los que vieron el video. Porque yo no le tengo miedo a nadie. Yo digo la verdad de lo que yo creo. Punto. Con la Biblia. Entonces, si estoy equivocado, usted me puede corregir con la Biblia. Correcto, Deyaniris. Bien. El punto es que ese gran teólogo adventista leyó Levítico 4 entero. Y cuando lo terminó de leer, ese verdugo dijo, ¿ves? Ahí presenta la Biblia que en el santuario hay perdón. Hay perdón para el sacerdote. Hay perdón para el príncipe. Hay perdón para los jefes. Y hay perdón para el pueblo entero. Ese es el mensaje del santuario. Perdón permanentemente. Y yo decía, ¿por qué este teólogo quiere engañar tanto al pueblo de Dios? Y usted va a preguntar, pastor, ¿por qué usted dice que estaba engañando? Vamos a leer ahora. Porque él terminó diciendo, el teólogo, ¿ves? Levítico 4 presenta que hay perdón para todos. Hay perdón para todos, decía él, desde el sacerdote hasta el último del pueblo. Eso es mentira, hermanos. Y yo no puedo permitir que se siga enseñando esa mentira en el pueblo de Dios, porque están llevando a mi pueblo a la perdición, por Dios. Esto se trata de salvación o perdición, hermanos. Salvación o perdición. Oiga lo que dice Levítico 4, que a él no quiso enfatizar en una frase que se repite como 10 veces en Levítico 4. Repito, cualquier teólogo de lo que me está mirando, con amor y con respeto, colóqueme una sola cita allí que diga que Jesús intercede por los pecados deliberados. Dios te bendiga, Daisy Coronado. Póngame una sola cita que diga que los pecados deliberados entraban al santuario, lo que la gente hacía deliberadamente, planificados. Usted entiende lo que yo estoy pidiendo. No me ponga una historia, un texto, hermano. Yo le voy a mostrar lo contrario con la Biblia. Que Dios los bendiga a todos. Elsie, Dios te bendiga. Orquídea, Dios te bendiga. Dewar, Dios te bendiga. Rodolfo, Dios te bendiga. Dios bendiga a todos. Vamos a leer ahora Levítico 4 y escuche, hermano, este es un teólogo y le va a hablar ahora con la Biblia y usted puede estudiar esto una vez se termine el estudio. Oiga lo que dice. Habló Jehová a Moisés diciendo, recuerden, estoy mal de la garganta, perdonen. Habla a los hijos de Israel y diles, escuchen esto ahora. Aquel gran teólogo adventista leyó el capítulo y yo también lo voy a leer. Vamos a ver si usted nota la diferencia, porque al final él decía que lo que presenta aquí es perdón para todos. No es así. Yo lo creía antes. Oiga lo que dice. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare. Entonces él decía, ve, si alguna persona peca, solo tiene que hacer un sacrificio. Y el pecado entraba al santuario. Hermano, no se desesperen. Oiga lo que dice acá. Oiga lo que dice. Cuando alguna persona pecare por hierro. Ahora viene y hay una aclaración. No está hablando de pecado deliberado, por Dios, hermanos. Te lo dice claro. Por hierro. Sí, estoy afectado, Daisy, perdón. Amén. Dice, por hierro. En alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, el sacerdote ungido dice, si el sacerdote ungido, ahora está hablando del pueblo, ahora viene a presentar al sacerdote, pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Primero, si el pueblo pecaba por error, no por un pecado deliberado. Segundo, si el pecado del sacerdote era por culpa del pueblo, escuche esto, hermano, que se lo voy a aclarar.
Si el sacerdote pecaba por culpa del pueblo, solo así tenía perdón de Dios. Oiga esto ahora, hermano. Pregúntese, Nadab y Abiú, que eran sacerdotes, y los más sacerdotes que Dios tuvo que quitarle la vida. Usted no se ha puesto a pensar cómo Dios tuvo que quitarle la vida a Nadab y Abiú. ¿Y por qué le quitó la vida a Nadab y Abiú y no se la quitó, por ejemplo, a Moisés o Aarón? ¿Por qué? En medio de su pecado. Porque Moisés y Aarón pecaron por culpa del pueblo, y eso lo vamos a ver más detallado ahorita. Sin embargo, Nadab y Abiú pecaron porque eran unos charlatanes, unos sinvergüenzas. Y el pecado de ellos no fue por culpa del pueblo. Si no es por culpa del pueblo, el sacerdote ya no podía ofrecer, porque el sacerdote no podía pecar. Oiga, el sacerdote no podía pecar a menos que fuera por error. Y oiga lo que dice acá, exacto, José, involuntariamente. Sigue diciendo, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión, etcétera, etcétera. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, que ya tenía el pecado, y así el pecado entraba al santuario. Pero era el pecado por error. Voy a leer otra vez la frase. Dice, cuando alguna persona pecare por yerro. Recuerde, estoy presentando ahora la palabra error. Error, no un pecado deliberado, que son dos cosas diferentes. Dice acá, 7 veces, etcétera, el sacerdote pondrá, etcétera, y tomará de los riñones, de la manera, etcétera, etcétera. Oiga lo que dice el versículo 13, Levítico 4:13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, otra vez la Biblia repite, un pecado de error, no deliberado. Trate de marcar eso en su Biblia, hermano, eso no cuesta nada. Para que no se deje engañar y usted no siga planificando una fornicación. Que nuestros jóvenes, que no sigan planificando fornicación y que crean que con una oración lo van a resolver. Porque eso es mentira. Están llevando a nuestros jóvenes a que se pierdan todos en medio de sus pecados. A ti, hermano casado, no planifiques un adulterio contando con que Dios te va a perdonar. Porque es algo planificado, algo que tú sabes que Dios aborrece. Y aquí dice la Biblia, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, o sea, tú cometes un error, un pecado y no te das cuenta, ahí hay solución. Esa es la solución que presenta la palabra de Dios al santuario. Nunca entraba un pecado deliberado. Repito por 5ª vez a mis colegas teólogos que me están mirando, si pueden poner una cita donde diga el pecado deliberado sí entraba al santuario. Lo dice aquí, que por favor la pongan. Porque estamos compartiendo la palabra. No nos vamos a lo personal. Si usted es feo, si usted es lo que sea, yo no tengo que ver con eso. Es Biblia. Biblia. Dios te bendiga, José Gómez. Gran amigo mío. Te quiero mucho, José. Entonces dice, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer. Oiga, y fueren culpables. Pero ya te digo arriba que fuera por error. Hermanos, por error. Sí, de Yaniris. Conozco una hermana, que no diré su nombre, que duró muchos años para casarse, allá en Dominicana. Y un día me dijo, ¿tú sabes por qué no me he casado? Porque los hombres que vienen a enamorarme, directa e indirectamente, son adventistas. Y ellos lo que quieren es que tengamos relaciones antes de casarnos. Y como yo le digo que no, se desencantan y se van. Porque creemos que una oración va a resolver la fornicación. Pero en números, Dios mató a 24,000. Esas son cosas que yo no entiendo. Bien, dice aquí, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren,
la congregación ofrecerá un becerro por expiación. Entonces usted dice, pero mira, el pecado entraba al santuario. Pero Señor, ya le dijo que fuera por error, que es un pecado oculto, que el pueblo no supiera. Dice, cuando se llegue a saber, entonces dice que van a ofrecer un becerro por expiación. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Señores, la congregación, el pueblo entero y el sacerdote, si era por error el pecado, ofrecía sacrificio y entraba al santuario. No se desesperen, porque ahorita la Biblia le va a decir que si era deliberado, no entraba. Tranquilo, yo le voy a dar textos de la Biblia. Sigue diciendo. Vamos a avanzar al versículo, versículo 22. Cuando pecare un jefe, ese gran teólogo decía, ves, si el sacerdote pecaba, si la congregación pecaba, si un jefe pecaba, había perdón en el santuario. Ese es el mensaje del santuario. Mentira. Y le voy a comprobar con la Biblia. Oiga lo que dice la Biblia. Repite la frasecita que le molesta a más de uno. Lo repite muchas veces. Oiga lo que dice. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro. Yo digo, Dios mío, ¿será que soy yo solo que puedo entender eso? O usted, mi querido teólogo, pastor, hermano, dirigente, usted puede entender eso también. Oiga lo que dice. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Entonces el pecado de ese jefe entraba al santuario. Pero ¿cómo era el pecado? Dice aquí, por hierro. Yo le pregunto, ¿usted no ha visto que yo he repetido esa palabra varias veces ya? Por hierro, por error o ignorancia. Oiga lo que dice, ese es el 22. Y ahora vamos a leer el último texto de Levítico 4, versículo 27. Así que mire, marque la palabrita, por error, por error. Si el pecado era por error o ignorancia, sí entraba al santuario. Pero si era deliberado, no. Versículo 27, dice, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, yo digo, Santo Espíritu Santo, Dios eterno, ¿cuándo será que la iglesia adventista va a querer abrir la mente y decir, espera, yo he aprendido tal cosa, pero déjame ver qué dice la Biblia? ¿Cuándo será que nuestros teólogos van a decir, yo sigo tal corriente? Ayer mi amiguito Ismael me dice, lo lamento por ti porque tú sigues una corriente teológica. Y le pregunté, ¿cuál corriente teológica? Me dice, tú sigues la corriente del pastor Andreasen. Yo digo, hermanos, hay que tener cuidado con el prejuicio. El prejuicio es pecado. Yo le voy a decir un secreto aquí y no me va a dar vergüenza. No me da vergüenza. Dos personas, Huáscar también lo hizo, me acusó de que yo sigo la corriente del pastor Andreasen. Y le voy a decir algo. Ahí tengo a mis colegas que estudiaron conmigo, uno de ellos que veo a Dewar, y tengo más ahí que me conocen. A mí no me gusta, hermano, estudiar. Yo no sabía nada del pastor Andreasen. Yo lo supe hace como 3 meses. Yo conocí de él. Yo no sabía nada de ese pastor. O sea, yo estoy estudiando la Biblia yo solo, con el Espíritu Santo. Y ya van como 3 teólogos que me acusan de que yo sigo la corriente del pastor Andreasen. Y yo digo, yo no lo conocía. Yo no sabía quién es él. Ahora lo conocí y ahora yo digo, gloria a Dios por el pastor Andreasen. De hecho, hay 6 teólogos hoy, adventistas, que se burlan del pastor, lo denigran, lo rechazan. Y uno de ellos dijo, fue un error incluir los escritos del pastor Andreasen en los escritos de la iglesia adventista junto con los de Elena. Y ¿sabe lo que yo digo? Error eres tú en la historia de la teología que tú existes. No debería existir como teólogo, porque ese pastor es de los poquitos que llama a la verdadera santidad. De los poquitos, el pastor Andreasen. Repito, yo no sigo ninguna corriente, y menos la del pastor Andreasen. Yo conocí de él hace 3 meses, porque ese teólogo lo mencionó, yo no sabía quién era. Así que miren, eso es normal.
cuando no pueden contra el mensaje, atacan al mensajero. Eso siempre ha sido así. Y yo estoy extrañado que no han sacado mis errores del pasado y los han puesto allí en público. A mí me extraña eso, porque eso es parte de la política sucia de Satanás. Cuando no pueden con el mensaje, le marchan al mensajero para tratar de dañar al mensaje, pero no van a poder. La historia está escrita. Qué bueno de Yaniri, que está marcando la palabra error, pecado por error. Seguimos. Leo otra vez. Si alguna persona del pueblo, cuando yo decía antes, cuando todo Israel pecaba, buscaba un corderito e iba allí a ofrecer el sacrificio. ¿Dónde dice eso, hermano? ¿Dónde lo dice? Si aquí está diciendo, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Allí es que yo me confundía. Yo pensaba que era por pecados deliberados, igual que los pecados de error o ignorancia. Mentira. Aquí está diciendo la palabra de Dios, por ignorancia, por error. Y entonces pondrá la mano y continuaba con la ceremonia. Y así su pecado entraba al santuario. Pero no era un pecado deliberado. Yo digo, ¿usted está leyendo conmigo? ¿Lo está entendiendo? Sigue diciendo, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, no se refiere a nosotros ahora que planificamos una fornicación, planificamos un adulterio, planificamos violar el sábado, planificamos engañar. Hablando de engaño, hermanos, hay por ahí dos personas que no diré su nivel para no tener problemas, pero hay dos personas que yo conozco que andan por ahí engañando a los hermanos y diciéndoles, solo búscate $10,000 y vas a ver cómo te llegan mensualmente 3,500 y a mí tú me das 1,000, porque tiene que darme algo a mí, porque yo soy el que te voy a buscar el negocio. Hermano, y con la crisis que hay ahora y lo difícil que está el dinero, a usted le dicen que si solo busca $10,000, usted va a recibir 3,500 mensual. Mire, hermano, hasta prestado usted se atreve a buscarlo. Pues hay dos personas. Si usted ha escuchado a alguien por ahí, usted sabe de quién le hablo, que te dicen, no, búscate 5,000 nada más, que tú vas a recibir 2,000 mensual. Eso se llama planificar el engaño. Porque usted sabe que al cabo de un mes, usted le va a saltar con la noticia, ay, se cayó la plataforma, se perdió todo el dinero, hasta el mío que estaba ahí, sabiendo que usted está hablando mentira y ha engañado a ese pobre hermano. Ese pecado planificado, ese no entra al santuario. Aquí lo estoy leyendo. Van 6 veces que la Biblia le dice, si pecare por error. No le está diciendo, hermano, un pecado planificado de lo que usted y yo planificamos. Entonces, este mensaje viene para alertar al pueblo de Dios y decirle, basta ya de planificar pecados. Dios quiere que abandonemos el pecado, hermanos, y podemos en la sangre de Cristo, con el Espíritu Santo, podemos abandonar el pecado planificado, hermanos. De hecho, ya le he leído en el capítulo 4 entero la misma frase. Si el pecado era por error o ignorancia. Mire, por ejemplo, lo que dice Hebreos, capítulo 9. Vamos a mirar otra cita ahora en el Nuevo Testamento. Eso es para los que son muy exigentes. Hermanos, recuerden, este pastor está dando citas. Yo no estoy presentando historias, como han hecho varios teólogos. Vienen y me presentan historias. Abraham mintió 2 veces. Pedro negó a Jesús 3 veces. Yo digo, no entiendo, honestamente no entiendo. ¿Cómo es que entendemos la Biblia? No entiendo. Así mismo. Esos son engañadores, adventistas. Y se lo digo, que les dicen a usted, búscate $10,000, que tú vas a recibir 3,500 mensual. Eso se llama planificar un engaño. Ese pecado no entra al santuario. ¿Y usted sabe cómo puede entrar? Si ellos se arrepienten hoy y jamás lo vuelven a hacer. Eso es lo que Dios quiere. Que se entienda
que para el pecado planificado no hay más sacrificio. Eso dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6 y en Hebreos capítulo 10. Ahora bien, oiga lo que dice Hebreos 9:7. Oiga, ¿cuáles pecados entraban al santuario? Yo decía, y así lo he escuchado, no, porque Jesús está ahora en el santuario celestial. Él intercede por mí y Él me invita a que vaya a Él con un corazón confiado. Y porque Él me va a perdonar, Él me va a bendecir, Él me va a restaurar. No, hermano. No se deje engañar más porque le voy a leer la cita del Nuevo Testamento. Oiga lo que dice. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote que representa a Cristo, una vez al año, que comenzó en 1844 el juicio, dice, no sin sangre, la que él ofreció, dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Gloria a Dios. Asimismo de Yaniris. Repito, dice aquí que Cristo intercede por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Cuáles son los pecados que están entrando ahora al santuario celestial? Los pecados que tú y yo cometemos por ignorancia, no los deliberados. ¿Usted sabe lo que es un pecado deliberado, hermano? Planificado. ¿Y cuál es el problema? Que para usted cometer una fornicación, usted tiene que planificarla. Para yo fornicar, ¿sabe qué tengo que hacer? O para yo adulterar, para lo que sea. Si es para fornicar, yo tengo que contactar a la muchacha, enamorarla, decirle que me gusta, decirle que quiero estar con ella, invitarla a salir por allí y después que nos dejemos llevar por nuestro corazón. Y ahí pecamos fácilmente y después del pecado entendemos que con una oración lo resolvemos y ese pecado Cristo lo toma ya en el cielo. Eso es una, hermano, es una mentira satánica fuerte. Ese es un evangelio basura. ¿Usted sabe por qué es un evangelio basura? Porque esa enseñanza te va a llevar a ti a la perdición. Vaya a ver el video mío de mi testimonio, que por querer eso yo pecaba, oraba, y yo entendía que Dios me perdonaba. Siempre hay perdón, entendía yo. Pero llegó un momento, hermano, que yo me cansé. Yo me cansé de pecar y yo decía, pero ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a leer la Biblia? Yo no quiero leer la Biblia. Porque ya el pecado ya me hedía. Y hoy se sigue enseñando de nuestros púlpitos. No importa cuántas veces tú peques, Jesús te perdona. Mentira del diablo. Dice aquí, Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, que es Cristo, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. De ignorancia. Sí, que sigan diciendo que ese texto es ambiguo, que lo que son hijos del diablo, porque están llevando al pueblo a la perdición. Hermanos, y estos teólogos que están llevando al pueblo a la perdición utilizan muchos términos, mucha fraseología que la iglesia no domina. ¿Y sabe qué dicen los hermanos? Ah, pues yo creo que sí, que es así, porque ellos son los que saben y ellos dicen tal cosa. Cuenta le darán a Dios y de eso yo me alegro. Hermano, yo a ti te puedo engañar. Tranquilo, tranquilo, yo te puedo engañar. Yo a ti te puedo engañar. Pero yo te engaño a ti y a Dios, ¿cómo le explico luego? Hermano, cada predicador de la iglesia adventista, especialmente los teólogos, saben que la Biblia se explica a sí misma. Y si ese texto es ambiguo, como dice Deyaniri, que algunos dicen, vamos a leer a Levítico 4 enterito, a ver si hay ambigüedad allí. Pero esto no se acaba aquí. Hay cientos de versículos que te presentan que en el santuario no entraban los pecados deliberados, solo los de error o ignorancia. Ya te leí muchos textos. Vamos a compartir ahora con ustedes en el libro de Números. Usted tiene su Biblia, hermano, búsquelo. Búsquelo, por favor. Números, capítulo 15. Mire, hermano, si usted no entendió nada de lo que yo dije, creo que ahora podrá entender. Números, capítulo 15. Yo quiero que usted lea conmigo desde el versículo 22 en adelante. Números capítulo 15, 22 en adelante. ¿Cuáles pecados entraban en el santuario?
Solamente los que eran por error o ignorancia. Los deliberados no entraban. ¿Por qué? Porque Dios no los recibe. De hecho, aquí viene una pregunta para cualquier amigo, colega mío, teólogo. Oiga esto. ¿Dónde en la Biblia Dios ordenó sacrificios por los pecados deliberados? ¿Dónde en la Biblia ordena Dios los sacrificios por un pecado deliberado? Deme un texto nada más. Usted solo me da un texto y yo le digo, mire, tiene razón. No hay problema. Ponga atención, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque vamos a dar ahorita datos. Ahora solo estamos citando la ley. A la ley y al testimonio. ¿Qué es la ley? La Biblia, el escrito. ¿Qué son los testimonios? Lo vamos a ver ahorita con todas las historias de la Biblia. Y usted va a dar cuenta que vamos a estar armonizando un texto con otro. Un texto con otro. Oigan lo que dice. Estoy leyendo ahora, para los que le interesen, Números 15, 22 en adelante. Números 15, 22 en adelante. Oigan lo que dice la palabra de Dios. Y cuando errareis. Oiga, comienza de una vez con la palabra error. Pecado por error. Y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Oiga esto, hermano. Si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación. Yo me pregunto, hermanos, venga acá. ¿Usted quiere un texto más claro de ahí? Repite otra vez. Versículo 24. Si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un ovillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Solo así entraba el pecado al santuario. Si era, dice aquí, por error y con ignorancia. Si es por error y con ignorancia, el pecado entraba al santuario. Eso yo te lo estoy aclarando para que hoy no te dejes engañar de que tu pecado planificado está entrando al santuario celestial. Mentira de Satanás. Jesús no recibe, dice Gálatas 3:18, que Cristo no es ministro de pecado. ¿Usted escuchó esto, hermano? Cristo no es ministro de pecado. Él no acepta pecado deliberado en el santuario celestial. Eso es una mentira y la hemos creído porque es un mensaje bueno, es suave, es bonito, es hermoso. Oiga ahora lo que dice la palabra de Dios. Si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, entonces así sí se ofrecía un sacrificio. Y eso fue un mandato de Dios. Pero cuando había error y había ignorancia. Sigue diciendo. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado. Oiga lo que dice, porque yerro es. No. Yo quiero repetir esto, Dice, y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de Israel, y le será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Porque la Biblia no puede hablar más claro, hermanos. Dice que Dios los iba a perdonar porque era un pecado por error. Dice, yerro es. Era por ignorancia. No era un pecado planificado. Dios es misericordioso para perdonarte a ti cuando es por error o ignorancia. No cuando es deliberado, que tú vas a hacerlo sabiendo antes de cometer el pecado. Ya tú sabes que es un pecado. Entonces Dios quiere que la iglesia adventista abra los ojos y diga, no, yo no puedo seguir haciendo eso. Dios mío, dame fuerza porque yo solo no puedo. Es imposible. Pero con Dios yo sí puedo dejar de planificar el pecado. Y sigue diciendo. Dice, porque yerro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. No pecados deliberados. Y tengo que repetirlo 1000 veces. Porque es que estamos infectados ya, hermanos. Infectados de un mensaje equivocado.
Y hoy usted nota cómo los teólogos se irritan contra mí en vez de ser humildes y decir, es verdad. Es verdad, la Biblia dice que es por error y por ignorancia. Vamos a enseñarle al pueblo a que tenemos que vivir en santidad y ya. No. ¿Y qué le decía ayer? Que aquellos dirigentes que quieren justificar sus pecados, ¿qué va a pasar con ellos? Jamás le van a decir que usted tiene que andar en santidad. Jamás. De hecho, una persona ayer se burló de mí. Oiga, ¿dónde estamos nosotros como pueblo? Y dijo, quizás él cree que vive ya una vida de santidad. Y yo digo, ven acá. Esa persona no estudia la Biblia, parece. No estudia la Biblia. Mire por qué. Se burlaba de mí diciendo que yo creía ya que yo vivía en santidad. Y digo yo, pero ven acá. ¿Y a qué es que Dios me llama? Oiga lo que dice acá. Primera, no es el tema, pero quiero leer. Dice, Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por Dios. Amén, amén, amén. Gracias, Nelson. Gracias por todo. Oye lo que está diciendo aquí, que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y la persona ayer se burlaba de mí diciendo, tal vez él cree que él vive en santidad. Pues mire, si me está mirando, sí, ese es el camino que yo estoy siguiendo. El camino de santidad que Dios quiere es el que yo estoy siguiendo porque Él me ha dado el poder. Yo digo, alabado sea el Señor. Óyeme, un hermano de la iglesia se burla de otro porque quiere vivir en santidad. Y lo grande del caso es que eso es un mandato bíblico, oye. Y se burla de uno. Pero eso es lo que dice la Biblia. Oye lo que dice. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No hay espacio para pecar. Y Dios es quien da esa fuerza, porque yo no puedo hacerlo. Y esa persona ayer se burlaba de mí. Se burlaba del mandato de Dios. Continuamos. Dice aquí, hermanos, quiero leer este texto otra vez. Dice, y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado, porque hierro es. Dice en Números 15:25, para los que no están, oiga, porque hierro es, dice, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová, por sus hierros. Yo digo, ven acá, ¿por qué la mayoría de teólogos no quiere enfatizar que aquí se habla de un pecado por error? ¿Por qué? Hermanos, yo les decía ayer algo y ahora lo entiendo a la perfección. Si yo no estoy dispuesto a vivir en santidad y abandonar el pecado planificado, yo no puedo llamar a la congregación a la santidad. Por ejemplo, si yo quiero seguir engañando a la gente y a los hermanos de la iglesia, yo no puedo hablar de santidad. A ver si me entienden. Sí, Nelson, Números 15:25, ahí estamos. Si yo voy a continuar en fornicación, yo no puedo decirle a la iglesia que tenemos que abandonar el pecado. Hoy, no, yo no puedo. Si yo quiero continuar con el adulterio, no. Si yo soy un teólogo que me gusta la vida libre y la vida suave y estar bailando, como hay varios que se ponen a bailar de charlatanes, yo no puedo tocar este tema. Yo no puedo enfatizar que el pecado era por error. Yo no puedo enfatizarlo. Yo tengo que decirle como él hizo el teólogo en Levítico 4. ¿Ves? En el santuario hay perdón para todos. Mentira de Satanás. El pecado entraba cuando era por error el pecado. Yo digo gloria a Dios por eso. Sigue diciendo. Números 15:27. Esto se parece mucho a Levítico 4. Si una persona pecare por hierro, y yo quiero preguntarle a Deyaniri, que me sigue. ¿Te diste cuenta, Deyaniri, otra vez que vuelve y repite 1000 veces la palabra pecado por error, pecado por error, pecado por error, pecado por error, no pecado deliberado? Se lo he pedido a mis colegas que me están mirando, a los teólogos que me están mirando. ¿Usted conoce un texto donde sí había sacrificio por un pecado deliberado? Póngamelo allí, por favor.
Usted lo pone que a mí me va a dar alegría. No me voy a molestar por eso. Y dice, si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Solo si era por hierro. Entonces el pecado sí entraba. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Yo me pregunto, hermano, ¿cuántas veces usted quiere más que le repita que era por hierro, que era por error? Esto es fuerte, hermanos. Esto es fuerte, pero es el mensaje de Dios. Dice, cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Pero oiga, cuando pecare por hierro, Dios lo iba a perdonar. Este mensaje va a despertar a muchos en la iglesia adventista. Porque le va a enseñar que nosotros no podemos estar, hermanos, con esa planificadera de pecado. Ay, solamente que se presente la oportunidad. Y ya me gustó lo que me dijo Nelson el otro día. Nelson me dice que Job fue puesto por Dios como un ejemplo. Y me decía Nelson, tal vez tú crees que no había mujeres que se le presentaban delante a Job. Claro que sí, había mujeres buenísimas. Pero Job decía, no, yo tengo mi esposa, yo no puedo estar en eso. Y usted quiere que le diga algo. Esto yo lo voy a decir corriendo peligro, lo que yo le voy a decir ahora. Hay un grupito de teólogos casados, para que usted vea por qué es que no le puntualizan la palabra error o ignorancia. Un grupo de teólogos casados que cada vez que le pasa una mujer por el frente, ¿sabe qué se ponen a decir? ¿Cuánto tú le das a esa? Y el otro casado le responde, yo le doy un 7. Y dice el otro, oh no, yo le doy un 4. Ay no, ese hay que darle un 9. Y entonces allí comienzan, hermanos, a desmembrar el cuerpo de esa mujer. Y decir, no, porque mira, tiene una boca así, tiene los senos así. Casados. Y son unos charlatanes satánicos. Oiga esto. Si usted está casado, usted no puede estar hablando del cuerpo de ninguna mujer que no sea el de la suya. Charlatán y sinvergüenza. ¿Cómo es que un hombre casado se va a poner a decir que no, porque esa mujer se le ve tal cosa? Una vez escuché yo a un señor casado de la iglesia adventista, dirigente, y dijo delante de mí, wow, mira cómo se le mueven los pechos a esa mujer. Y yo dije, pero mi hermano, usted está casado. Y me dice, sí, pues yo no la estoy enamorando. ¿Por qué no podemos decir al pueblo que vivamos en santidad? Porque somos demonios nosotros. Hombres casados y teólogos enamorando mujeres. Por eso es que no le pueden dar la voz de alerta al pueblo. Y yo quiero que me disculpen, hermanos. Pero si yo hablo mentira, el Señor me castigue. Hay un grupo de teólogos que se pone, ¿cuánto tú le das a esa? Yo le doy un 9, del 1 al 10. ¿Qué significa eso? ¿Que la mujer está buena? ¿Cómo que tú estando casado vas a decir que fulana está buena? Usted está loco, hermano, es. O tiene el diablo metido en la cabeza 100%. Un hombre casado tiene que tener ojos solamente, como se dice en el juramento, solamente para su esposa. Y la palabra bonita es para ella. Y si usted quiere resaltar algo del cuerpo de una mujer, es de la suya. Y no sea tan charlatán, tan sinvergüenza. Porque eso lo que hace es que los hermanos de abajo dicen, pero si el teólogo se pone a darle número a los cuerpos de otras mujeres estando casados, ¿y yo por qué no? Pues yo puedo hacer lo mismo y fomentamos el adulterio en el pueblo de Dios, llevando al pueblo a la perdición de 1000 maneras. Oiga lo que dice aquí, Números, capítulo 15, ahora estamos en el 29. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Vuelve y lo repite otra vez. Por hierro. Ahora, yo puse aquí, ¿cuáles pecados entraban en el santuario? Los que eran por error o ignorancia. Hebreos 9:7 lo confirma también. Ahora, ¿qué pecados no entraban al santuario y por qué? Ahora Mire, es la Biblia la que yo estoy leyendo pura. Amigos teólogos de ayer, no mencionaré sus nombres. Esto no es corriente teológica del pastor Andreasen. Dejen esa basura de afirmación, de estar acusando a uno. Es un disparate.
Este pastor, este teólogo, es la Biblia, vea, es la Biblia que yo estoy citando. Yo no estoy detrás de ninguna corriente teológica. Dios me libre a mí. Es Biblia lo que estoy citando. ¿Cuáles pecados? Ahora vamos a ir a cuáles pecados, porque el tiempo se nos ha ido. ¿Cuáles pecados no entraban al santuario y por qué? Yo voy a dar textos ahora de la Biblia. Textos. Y después de la ley, vamos a pasar al testimonio. Dice Números 15:30. Más. Vamos a ver ahora pecados que no entraban al santuario. Nunca. Más la persona que hiciere algo con soberbia. Es lo mismo que deliberado o planificado, como yo le quiero llamar. Así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Tu pecado planificado, deliberado, no entraba. Y yo digo gloria a Dios, igual que de Yaniris. Oiga lo que dice aquí. Más la persona que hiciere algo con soberbia. Un acto planificado. Un acto deliberado. Dice que Dios la iba a cortar de su pueblo. Dice, wow. Wow, wow, wow. Sí, así mismo, Nelson. Número 15:30 deja claro que el pecado deliberado no entraba al santuario. Eran cortados del pueblo. Y esa misma frase, hermano, aunque es un poco fuerte, está repetida en Éxodo capítulo 32, versículo 31. Éxodo 32:33. Oiga lo que dice. Éxodo 32:33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Pero ayer me dijeron varios teólogos, no, 70 veces 7. Ajá. Qué raro que Jehová aquí, se le olvidó a Jehová eso, 70 veces 7. Que eran pecados muchas veces. No, Jehová es perfecto. Él dice, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Si usted pecaba contra Jehová de forma deliberada, o como dice como dice esta frase que me gusta, Números 15, oiga lo que dice la frase. Más la persona que hiciere algo con soberbia. Así parecido a David, que hizo con soberbia su adulterio. Y usted sabía, hermano, que la gente hablan de David, pero no han estudiado que David era rey y que como era rey era el poder civil. David era un pecador, no se había arrepentido, no había sido justificado, pero aún así David cometió con soberbia su adulterio. Y dése cuenta que el pecado de él se pagó, fue con sangre. Pero fue la sangre de los hijos de él. 4 hijos muertos de David. 4. Vaya, estudiarlo en la Biblia ahí. Y yo le aseguro a usted, hermano, yo le aseguro, yo voy a hacer un video de esto, si Dios quiere. Consecuencias del pecado de David. Porque fueron demasiadas consecuencias. Y yo le aseguro que si al final de la historia, al final del último hijo que le mataron a David, si Dios le dice, volvamos la historia hacia atrás, David, ¿te atreverías ahora a coger a Betsabé para el adulterio? Yo le aseguro, hermano, que con lágrimas le diría, mejor perdóname solo por el pensamiento, no por lo que hice, no. Nada más por el pensamiento le pediría perdón a Dios. Si le dieran para atrás a la vida de David, y Dios le dice, David, déjame ponerte un día antes de que tú miraras a Betsabé, un día antes, y te voy a pasar en pantalla gigante todo lo que te va a pasar, de tus 4 hijos que se te van a morir, y de tu hija que te van a violar, un día antes de eso. Dime, ¿tú te atreverías? Hermano, la historia no se hubiera escrito así. Oiga, si Dios le dice a David un día antes, ven Davidcito, ven acá. Mira lo que te va a pasar si mañana te acuestas con Betsabé. Entonces Dios le dice, ¿y ahora qué tú crees? ¿Te vas a ir mañana detrás de ella? Yo le aseguro que David, hermano, yo creo que hubiera durado 40 días de ayuno y oración solamente por el pensamiento, porque mire, si hay una cosita que yo amo en esta tierra, son esos 2 hijos míos. Por ello yo doy la vida, pero es sin pensarlo. Y usted sabe lo que son 4 hijos. Y de una manera muy dolorosa.
Así que no se fijen en el pecado de David, por favor, por muchas razones. Quiero leer otra vez, Números 15:30. Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Oye, por tú tener en poco la palabra de Jehová y menospreciar su mandamiento, Jehová te corta cuando es deliberado. No te vaya a tu adulterio, hermano. Mi querido líder, a usted que está casado, usted tiene un adulterio planificado para este fin de semana. Y usted, mi querido joven, tiene fornicación para esta semana. En el nombre de Jesús, rompa ese pecado ahora. Quítese ese adulterio de la mente y diga, Señor, perdóname, quítame esto. Porque no es solamente tu vida física que vas a perder, sino también la eterna. Y no solo eso, las consecuencias que van a venir a tu esposa, a tus hijos, que no tienen culpa. Abandona tu adulterio que tienes. Tú, mi querido líder que me está mirando. Abandónalo, mi querido joven. Me gusta esto, gracias Nelson por recordármelo. Tanto que se habla de David, pero es que David no fue justificado 2 veces por los mismos pecados. Después que David cometió los pecados que cometió, se arrepintió y no volvió a cometerlo más. Porque la gente dice, pero David adulteró, pero fue una sola vez. No volvió más a adulterar. La gente no le gusta pensar en eso. Y yo te digo, mi querido hermano, mi querido líder, abandona ese pecado en el nombre de Jesús. Abandónalo, porque el pecado te va a destruir. Si yo no rompo con el pecado, Él me va a romper a mí. Dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. La palabra de Jehová dice, no cometerás adulterio. No tenga en poco la palabra de Jehová. Porque hoy tú dices, es que yo veo al pastor, al teólogo pecando, y mejor lo mueven del lugar y no pasa nada. Antes Dios los mataba. Es que eso se debe a un cambio que hizo el mismo Dios. Pero no piense que porque una persona peque y no se muera, ya no pasa nada. Sigue lo mismo. Lo que pasa es que nos han enseñado al revés y lo hemos aprendido porque es bueno, es dulce. El pecado es lo mismo, las consecuencias son las mismas. Y miren, hermanos, para que usted vea que la Biblia es tan perfecta y se explica así sola, yo quiero que mis amigos teólogos le recuerden eso a la gente. La Biblia se explica sola. Dios está diciendo lo que iba a pasar. Y mire ahora el versículo 32. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Oiga esto. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre y apedréelo toda la congregación fuera del campamento. ¿Qué le parece? Este pedacito le gusta mucho a Nelson, que lo hemos hablado. Óyeme, Dios dice, el que tenga en poco mi palabra, yo lo voy a raer. O sea, va a morir para siempre. Y dice que un día, 2 días después, encuentran a un hombre recogiendo leña en sábado. Y dice que Dios le dice, oye, ¿qué vamos a hacer con él? Dice Moisés. Y Dios le dice, que muera, que lo apedreen ahora mismo. Porque tuvo en poco el mandamiento de Jehová. Pero hoy la iglesia adventista viola el sábado, cada sábado. Tienen poco la palabra de Jehová. Tienen poco el mandamiento de Jehová. Y hoy los dirigentes nos dicen, después de cada sábado, hazte una oracioncita. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso. Y una oración y allí se termina todo y estás en paz. Y comienza una semana nueva, renovado. Esto es un mensaje de Satanás. Amén, amén, Plinio. Te quiero mucho, Plinio. Hermanos, dice que no puede tener en poco la palabra de Jehová. Al hombre que encontraron recogiendo leña, Dios dijo, Dios, apedréenlo. ¿Y qué me dicen hoy los dirigentes?
si usted viola el sábado, si usted se va de compras, si se va para la playa en sábado, al final hágase una oración. Arrepiéntase y el Señor lo perdona y Él recibe ese pecado en el santuario celestial. Pero Hebreos 9:7 dice, no, Cristo solo recibe los pecados de ignorancia del pueblo, no los deliberados. Y yo dije algo en un video, perdón, y lo quiero decir acá. Usted ve esos dirigentes de la iglesia que dicen que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Y digo, wow, qué bueno sería, hermanos, qué bueno sería que alguien vaya a la casa y le enamore a la mujer y le robe todo lo que está dentro de la casa para ver qué van a decir. Inmediatamente lo llevan a la cárcel. O si pueden hacerle otra cosa, se la hacen. Y la pregunta es, pero si vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, solamente entiende que eso es parte de la vida cristiana. Pero eso no lo vamos a aceptar. Quien te enamore de la mujer, a ti tú no lo aceptas en tu casa. Quien te va a tu casa y te roba la nevera, los muebles, la estufa, tú vas a ir a la policía. No, que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Eso es cuando yo peco contra Dios. Pero ¿qué pasaría si yo pecara contra ellos? Entonces, Números capítulo 15 dice, hermanos, yo quiero repetirlo otra vez por amor a los que entraron ahora. Números 15:30 dice la palabra de Dios. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Amén. Dios te bendiga, Plinio. Dice que será cortada. ¿Qué significa cortada? Más abajo te dice cortada es que lo iban a apedrear y se iba a perder la vida física y la vida eterna. Y si usted lee el capítulo 16 de Números, ahí es que usted se va a dar cuenta de cómo el Señor obró de manera clara. Usted ve eso que dice de que no, que hasta 70 veces 7. Pero ¿por qué no se cumplió con el hombre que fue a recoger leña? El verdadero arrepentimiento es cuando usted no vuelve a rescindir en los mismos pecados. Eso está más que claro. Gracias, Nelson. Entonces, hermanos, aquí la palabra de Dios no está clara, está cristalina. Ahora, si usted, mi querido amigo teólogo, mi querido hermano, usted quiere seguir creyendo que Jesús está recibiendo ahora tus pecados deliberados en el santuario celestial, primero, debería por lo menos tener una base bíblica, lo cual ningún teólogo me ha podido escribir. Ningún teólogo me lo ha escrito. Ya ustedes sabrán el odio que eso producirá hacia mí. Pero es que esto es de vida eterna. Esto es salvación del pueblo. Es que nos están llevando a la perdición. Y como que la iglesia no se da cuenta. Y le dicen, muchacho, no te preocupes. Esto es nada más una oración y lo resuelve. No, al que salió a recoger leña, no, la oración no le sirvió. Al que salió a recoger leña, oiga, violando el mandamiento, él no tuvo un cordero para ofrecer. Ese pecado no entró al santuario. Y el capítulo 16, ¿qué dice el 16? Que Coré, Datán y Abirán. ¿Por qué a Coré, Datán y Abirán no se le permitió hasta 70 veces 7? Porque 70 veces 7 no se refiere a cantidad. Eso es una mentira que nos han enseñado. Se refiere a la calidad, hermanos, calidad del perdón, no a la cantidad. Coré, Datán y Abirán murieron con 250 hombres. Y adivine qué, léase el capítulo 17 también de Números, para que usted vea cómo después a 750 el Señor también dice que se lo tragó la tierra y los mató. ¿Por qué? Oiga, ¿por qué? Porque se pusieron a defender y a reclamar que por qué habían matado a Coré, Datán y Abirán y esos hombres. Y por eso el Señor los mató. Entonces, mis queridos, no se trata de discutir, no se trata de quién sabe más. Se trata de ser humilde y aceptar la palabra de Dios y decir, en el santuario celestial no se está recibiendo el pecado planificado para que la iglesia se pare de pecar. Cualquier amigo teólogo
que me escriba aquí en los comentarios. Sí, pastor, sí, amigo. Mira, aquí hay 3 textos que dice que Dios recibe el pecado intencional y deliberado en el santuario. Aquí está. Póngamelo ahí, por favor. Usted no ha visto todos los textos que yo le he leído. Levítico 4 entero. Hebreos 9:7. Éxodo 32:33. Números 15, desde el 22 hasta el 38. Todos esos textos, hermano, les repiten siempre. Pecado por error o ignorancia. Pecado por error o ignorancia, aceptaba Dios el sacrificio. Si no era por error o por ignorancia, Dios dice que lo borraba de su pueblo, lo quitaba de su pueblo. Léalo ahora usted. Levítico 4, Números 15, Éxodo 32:33, Hebreos 9:7. Estudie usted ahora eso solo con el Espíritu Santo. Y si algún predicador le dice, no te lleve de ese loco, como han dicho varios, dígale, es verdad, no me llevaré de él, pero ahora dame tú los textos. Y cuando le digan, no, porque Abraham mintió 2 veces, dígale, ¿qué tiene que ver eso con textos de la Biblia? Textos, como lo lee el pastor, claro. Estos son textos, no historias. Ahora, esto se le llama ley. Esto es ley. Vamos a pasar ahora al testimonio y con esto terminamos. Oiga esto, hermano. Usted no se ha puesto a pensar algo, hablando del pecado que entra y del que no entra. Dios te bendiga, Cibeles. Gracias por el apoyo. ¿Cuáles pecados entraban al santuario? Los que eran por error o ignorancia. Yerro. Recuerda la palabra yerro. ¿Cuáles no entraban? Los que eran deliberados. Con soberbia. No entraban. Así es. Eso es para otro tema. Que en el santuario no solo se hacían sacrificios por los pecados de ignorancia. Se hacían miles o millones de sacrificios al año por 1000 o 1.000.000 de razones. Gracias, Cibeles. Ahora escuche esto, hermano. Vámonos ahora al testimonio. A la ley y al testimonio. Ya yo le presenté la ley, que es la palabra. Vámonos ahora al testimonio. Escuche esto, hermano. Dice aquí la palabra de Dios algo interesante. Amén, Cibeles. Dios te bendiga. Sí, Emmanuel. Ese texto que tú pones ahí, de 1 de Juan 2, 1 al 3, ya yo lo he aclarado en otro video. Hermanos, escuchen esto. Este pastor, amiguito mío, que estudiamos juntos, Emmanuel, me pone a 1 de Juan 2, 1 al 3, donde dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peque. Oiga, para que usted vea, hermano, lo terrible que es cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que hemos aprendido, no porque lo que hemos estudiado. Primeramente, mi querido pastor Emmanuel, la carta de 1 de Juan no se termina en el capítulo 1. En el capítulo 2. No se termina ahí. Date cuenta que sigue hacia adelante. Ese es el número 1. Ese es el número 1. Número 2. 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peque. O sea, ya te dijo claro lo mismo de siempre que Dios ha dicho. Gracias a Dios, pastor Emmanuel, que me escribiste eso, porque eso me ayuda más para este tema. ¿Cómo yo me doy cuenta de este mensaje? ¿Qué significa 1 de Juan 2:1? Estas cosas os escribo para que no peques. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Gloria a Dios, Emmanuel, pastor Emmanuel. Aquí yo te lo acabo de leer. La Biblia dijo en más de 60 versículos que el pecado que Dios admite en el santuario es el de error o ignorancia. ¿Qué te parece, mi querido pastor? Pastor Emmanuel, 1 de Juan 2:1 se refiere al pecado por error o ignorancia. ¿Cómo yo lo sé? Por 2 razones. La primera razón, porque la Biblia está llena. Mire, yo lamento que tú entraste ahora, pero si tú comienzas a ver el video desde el principio, la Biblia te repite 19 veces la palabra error. Si el pecado fuera por error o ignorancia, oye esto, si el pecado era por error o ignorancia, entonces, esa es la primera forma de mostrártelo. La segunda, mi querido pastor, es la siguiente. Date cuenta que dice, estas cosas os escribo para que no peque. Ahí se refiere al pecado deliberado. Date cuenta que te lo está diciendo para que no peque. Es que Dios no quiere que su pueblo peque. Cuando dice,
y si alguno hubiere pecado, ahí hay dos cosas que la mayoría de teólogos no quiere analizar, no la quiere analizar. Número uno, si alguno hubiere pecado, significa si alguno hubiere cometido un pecado por error o ignorancia. ¿Tú sabes dónde lo dice eso? En Hebreos capítulo 9, versículo 7. Oye lo que dice mi querido pastor. Gracias por el texto. No lo iba a incluir. Pero oye lo que dice Hebreos 9, 7. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que, pastor Emanuel, esa parte que dice, y si alguno hubiere pecado, se refiere a los pecados de ignorancia. ¿Dónde lo dice? Hebreos 9:7, Levítico 4 entero, Números 15 entero y Éxodo 32:33. Dice, al que pecare, yo lo raeré de mi libro. Gracias, pastor, por decirme el texto. Aunque yo sé que tú lo estás diciendo en el contexto de que tenemos una opción para pecar. Eso es mentira del diablo. Es lo que nos han enseñado. Más no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hoy tenemos la opción de ser humildes y decir, nos hemos equivocado. Yo lo estoy admitiendo. Yo como teólogo y como pastor, yo me equivoqué. Usted sabe, mire, el pastor Scroggins, allá en la emisora, que él es el director. Usted sabe cómo me bautizó a mí. A mí me decían el hombre del santuario. Mis temas del santuario eran puestos en la emisora a cada rato. Y yo decía eso. Hermanos, cada vez que un israelita cometía un pecado, iba al santuario con su cordero y el Señor le perdonaba su pecado. Y ahora que estoy estudiando, yo digo, pero ¿dónde que dice eso? Y hoy yo mismo me he tragado mis palabras con la Biblia, donde dice, no señores, es por error o ignorancia nada más que el pecado entra al santuario. Después que Dios justificaba a alguien, ya si usted pecaba, dice la Biblia, que Dios se lo borraba de su libro, lo mandaba a apedrear. Ahora viene una pregunta, hermanos, bien interesante, que quizás muchos no se la han hecho. Oiga la pregunta. ¿Por qué razón, escuche esto, por qué razón, Pastor Ismael, siempre generalizando y tergiversando las escrituras? Miren, hermano, esta es la obra del diablo. El pastor Ismael me dice que yo tergiverso las escrituras, pero muestra dónde está mi tergiversación. 1, 2, el pueblo está escuchando tus enseñanzas y las mías. Ahora falta que el pueblo vaya a la Biblia y lo estudie y lo compruebe. Yo me pregunto, yo tergiverso la Biblia cuando la Biblia dice en 19 textos que eran los pecados por error o ignorancia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dime algo. A ver, Pastor Ismael, está aquí, estamos hablando, y esto es Biblia, nada personal. Yo tergiverso las escrituras, pero esa acusación viene del diablo. Usted está dirigido por el diablo, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque tergiversar las escrituras es comenzar a manipularla. Yo estoy leyendo la escritura pura ahí. Yo he leído la escritura pura. No estoy tergiversando nada. Los pecados que entraban al santuario eran los de error o ignorancia. No los pecados deliberados o, como dice, con soberbia. Esos no entraban. Vamos ahora al testimonio. Vamos al testimonio. Aquí estoy mirando, miren. Ya veo que hay más teólogos que han entrado. Teólogos, compañeros míos. Recuerden, esto es nada personal. He dicho como 15 veces hoy, si usted tiene un texto, uno solo, no dos, no tres, uno, que presente en la Biblia que los pecados deliberados entraban al santuario, póngalo allí, por favor. El que me puso el pastor Emanuel, 1 de Juan 2:1, no es aplicable. ¿Por qué? Porque te dice, estas cosas escribo para que no peques. El mensaje central. Y si alguno hubiere pecado, se está refiriendo al pecado de ignorancia porque ya la Biblia entera te lo ha dicho. Si eso es tergiversar la Biblia, hermanos, sálganse de aquí y váyanse a ver a otro pastor predicando. Usted tiene libertad, hermano, de salirse de aquí. No me mire como una hermana ayer que dijo, ya te voy a dejar de seguir. Es que qué bueno, Nelson. 1 de Juan 2:1 no se termina ahí.
Te lo aclara todo más adelante. Lo que pasa es que hoy la mayoría de teólogos oiga lo que hace, toma los textos aparentemente bonitos para decir al pueblo, sigue pecando, sigue pecando, sigue pecando, solamente arrepiéntate, sigue pecando. Y no se dan cuenta que quien habla a través de ellos, ese es el diablo. Si usted lo puede leer primero de Juan 3, 6 al 9, se va a dar cuenta. Ahora, el pastor me acusa de que estoy tergiversando la Biblia. Muestra dónde está mi tergiversación. Presenta mi ideología tergiversada. Y vamos a conceptualizar acá, delante de las cámaras. No te preocupes. A ver, yo te pregunto, Pastor Ismael. Presenta mi tergiversación con todo respeto, como yo lo haría para ti. Yo necesito que tú pongas allí y que no seas como esos que son cobardes, que vienen a acusar y ya se van y ya luego no dicen nada. Presente, hermano, si usted tiene valor, ¿cuál es mi tergiversación de la escritura? No me falte respeto de esa manera, porque yo he leído la palabra pura. Te lo voy a leer una vez más. Dice Éxodo 32, 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué Acán pecó y Dios lo mandó a matar? ¿Y por qué Moisés pecó y Dios lo perdonó? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez, hermano? Mira, Pastor Emanuel, ese es el punto. Tú me dices que tú necesitas que yo predique de la gracia. Yo estoy cansado de hablar de la gracia hoy. Lo que pasa es que yo no puedo hablar de la gracia bajo tu corriente teológica. Lo que a ti te enseñaron no es lo que yo puedo presentar. La teología de Jesús, la de Pedro, era contraria a los del Sanedrín. No, era así incongruente. No se puede, hermano. Necesitamos que prediques de la gracia. Usted no vio la gracia que hablé. Yo estoy cansado de hablar de la gracia hoy. ¿Cómo es la gracia? Dice que todos los pecados que tú cometas por error o ignorancia, Jesús te los perdona. Amén, yo soy talentoso y elocuente. Utiliza el don para bendecir. Y tú quieres una mejor bendición de lo que yo estoy dando. Yo estoy aclarándole al pueblo de Dios algo para que no se dejen llevar a la perdición. Tú quieres una mejor bendición que esa. Hermanos, no nos dejemos manipular como ya estamos cansados. A mí nadie me viene a manipular aquí. Si yo estoy equivocado, ponga mi equivocación ahí, hermano, escríbalo. Estoy esperando que alguien ponga un texto que diga que los pecados deliberados sí entraban al santuario. Usted no entiende lo que el pastor está solicitándole a todos los teólogos que me están mirando. Usted no lo entiende eso. Es con todo respeto, hermano. No me venga, que tú eres muy talentoso. Gracias, gloria a Dios si eso es así. Pero ahora póngame ahí abajo. Como usted pudo escribir eso, Pastor Emanuel, escríbeme ahora cuál texto de la Biblia presenta que los pecados deliberados entraban al santuario. Escríbemelo ahí, por favor. Eso es fácil. Ya yo te he presentado como 25 que dice que no, que los deliberados no entraban. Solo era por error o ignorancia. Entonces yo digo, tan fácil que es escribir algo. Así como tú escribiste eso, escribe lo otro. Ayer se lo pedí como a 6 teólogos. No han podido escribir nada. Parece entonces que lo que estoy enseñando es una palabra pura. Mira, el pastor Ismael viene y me acusa que estoy tergiversando. Pero Señor, tenga un valor espiritual, tenga pantalones espirituales y escriba ahí. Este pastor está tergiversando porque él dice que 2 más 2 son 4 y 2 más 2 son 75. Y aquí dice que 2 más 2 son tantos. Y muéstrenlo con Biblia. Porque entonces vienen a querer ofender a uno y hablar disparate y que uno se tenga que quedar tranquilo. Ya no más. Ya no más, hermano. Gracias, Plinio. Mira, Plinio, ustedes no saben quién es Plinio. Plinio es igual que yo. Ese no sabe nada de Biblia. Y mira lo que me dice. Estás equivocado en aclararle al pastor lo que sabe. Escuche esto, hermano. Usted no haya extraño lo que está pasando.
El 98% de teólogos le dice a la iglesia y la motiva a que peque. Y un 2%, Nelson y yo, y un grupito pequeñito, le estamos diciendo a la iglesia que abandone el pecado. ¿Usted no cree que hay algo extraño ahí? ¿Hay algo extraño ahí? Usted no ve. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué usted cree que a cada rato se descubre los teólogos en pecado? ¿Por qué? Bueno, porque se enseña que con una oración ya se resuelve. Pero mire, tengo un tema de eso. Nosotros decimos que 1 de Pedro 2:9 es para nosotros. Mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, esto, aquello. Nosotros somos los sacerdotes ahora. Yo estoy de acuerdo con eso, que el ministerio pastoral fue sustituido por el sacerdocio. Yo estoy de acuerdo, sí. ¿El problema cuál es? Los sacerdotes no pecaban. Y si pecaban, Dios deliberadamente, Dios los mataba. Dios le quitaba la vida, hermanos. Le quitaba la vida. Nadab y Abiú. Sacerdotes. Y se pusieron a ofrecer fuego extraño. Y Dios los mató. Entonces, hoy queremos decir que somos los sacerdotes, pero pecando. Los sacerdotes no pecaban. Y si pecaban era por culpa del pueblo. Y Dios lo podía perdonar. Que de hecho, tengo ese texto acá. Deuteronomio capítulo 1. Oiga la pregunta, hermano. Gracias a Plinio por decirme eso. Gracias. Oiga la pregunta. ¿Por qué Acán pecó y Dios lo mandó a apedrear? Y Moisés pecó y Dios lo perdonó. ¿Será que Dios tiene favoritismo? ¿Será que Dios hace excepción de personas? Usted y yo entendemos que no. Vamos a ver por qué. Deuteronomio 1, versículo 34. 35. Dice, ahora se me ha extraviado el texto. Aquí está, 37. Deuteronomio 1:37. ¿Por qué Acán pecó y Dios lo mandó a apedrear? ¿Y por qué Moisés pecó y Dios lo perdonó? Dice, también contra mí se airó Jehová por vosotros. Cuando el pecado era por culpa del pueblo, solo así Dios perdonaba al sacerdote. Solo así lo perdonaba. ¿Y dónde lo dice? De manera original. En Levítico capítulo 4. Oiga lo que dice. Dice versículo 2. Cuando alguna persona pecare por yerro, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo. O sea, cuando el pecado era por culpa del pueblo, había perdón. ¿Por qué Dios no perdonó a Nadab y Abiú? Que eran sacerdotes. ¿Por qué Dios no lo perdonó? Porque el pecado de ellos no fue por culpa del pueblo, sino por culpa de su charlatanería y de su sinvergüenzada. Eran rastreros espirituales. Eran hijos del diablo y estaban haciendo la obra de Satanás. No representaban a Dios dignamente. No lo representaban. Y por eso Dios los mató. ¿Por qué no mató a Moisés? Sino que lo perdonó. Porque fue por culpa del pueblo. Y Nadab y Abiú no fue por culpa del pueblo. Hermano, la Biblia es perfecta. Eso se llama gracia. Al pastor que me dijo que necesitamos que predique de la gracia. ¿De qué gracia tú me vienes hablando, hermano? De la gracia barata que presentan los teólogos. Dios me libre. Porque es una gracia maldita. Es una gracia de Satanás. Esa gracia lleva a la perdición. La gracia completa es la que yo le dije al gran teólogo el año pasado. De modo pues que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No, señor, eso no es gracia. Gracia es leer el texto completo. ¿Qué dice el texto? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga, la gracia completa es decirle, no hay condenación para ti si estás en Cristo. Pero eso si tú no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, si tú te pones, hermano, a estar fornicando, a estar hablando mentira, a estar violando el sábado, entonces ahí, ¿qué va a pasar? Ahí no hay gracia para ti. Y ustedes quieren que yo le diga a la gente que hay gracia, sabiendo ustedes y sabiendo yo que eso es una mentira del diablo. Yo no puedo hacerlo. Me han preguntado del Club de Conquistadores. Amo los clubes, me formé en los clubes, pero lo que están haciendo es una diablura grandísima, que Dios va a pedir cuenta de todo eso. Yo no apoyo eso.
Entonces yo no puedo venir a hablar de la gracia, hablar bonito, con elocuencia. Ay, qué bonito los clubes de conquistadores. No, señor. Eso es mentira. Lo que está pasando ahora, eso son cosas de Satanás, todo lo que está pasando ahí dentro. Yo no lo apoyo. Yo apoyo los clubes, pero no las actividades de ahora. Así que yo apoyo mi iglesia, pero la iglesia de 40 años atrás, no la de ahora, por favor. Y tengo que terminar, hermanos, porque ustedes tienen que trabajar, yo también. Ustedes saben, yo no tengo iglesia, solo soy el pastor para las redes sociales. Pero hoy quise presentar esto para que la iglesia despierte y dése cuenta de algo. Yo quiero después, hermano, que usted entre aquí y lea los comentarios. 18 veces creo que le pregunté a mis colegas teólogos. ¿Tienen textos de la Biblia donde presenta que el pecado deliberado entra al santuario? Ninguno puso ni uno. Solo el pastor Emmanuel puso 1 de Juan 2:1 y no tiene nada que ver porque está hablando de otra cosa. Ya la Biblia lo explicó. Ahora, termino con esto. Gracias, Plinio. El que tiene oído para oír, que oiga. El que no tiene oído para oír, que no oiga. Termino con esto. Hermanito querido. ¿Usted cree que yo me equivoqué? Amén. Sálgase de aquí, como me dijo la persona ayer. Te voy a dejar de seguir. Y yo dentro de mí, pero ven acá. ¿Qué es lo que estamos comiendo hoy? No, yo te voy a dejar de seguir. Sí, déjeme de seguir y siga feliz su vida. Que yo seguiré feliz como quiera. Pero hermano, estudie la Biblia por lo menos. Porque ¿qué pasará si tú sigues pecando y cuando Cristo venga te pierdes? ¿Tú sabes lo que va a pasar? Tú vas a decir, caramba, me lo dijo el pastor Rodríguez que yo tenía que abandonar el pecado y decirle al pueblo eso y vivir en santidad. Oh, los testimonios de Yaniri, que ya el tiempo se me fue, está con Acán, por ejemplo, dése cuenta, déjeme 2 minutos más, por favor. Acán pecó, hermanos, y la Biblia presenta un solo pecado de Acán. Él nada más robó una vez y Dios lo mandó a apedrear. El que yo le leí ahorita en Números 15, recogió leña una sola vez en sábado y Dios lo mandó a apedrear. ¿Por qué no hubo cordero para Acán? ¿Por qué no hubo un cordero para ese que recogió leña en sábado? ¿Por qué no hubo un cordero para Coré, Datán y Abirán? Y los 250 más los 750. Entonces, después, Dios te bendiga, Diana, que acaba de entrar ahora. Después, yo quiero que usted vea el video y diga, ve acá, el pastor Rodríguez le dijo 20 veces a sus amigos teólogos, póngame un texto allí que diga, los pecados deliberados entraban al santuario. Ni uno le puso uno. Algo entonces está pasando. Hay algo aquí que la iglesia tiene que estudiar y tiene que abrir los ojos. Y eso yo lo digo en detrimento mío en todos los sentidos. No importa lo que a mí me pase. Este mensaje va a seguir hacia adelante. Y claro, yo necesitaré al Espíritu Santo siempre. ¿Por qué? Porque los teólogos que creen que se puede seguir pecando y planificar pecados son el 98%. Así que me aplastan a mí. Pero con el Espíritu Santo nadie podrá contra mí. Gloria a Dios. Porque existe también Nelson, Cibeles, Deyaniris, su esposo, que apoyan el mensaje de la verdad presente, que es el mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18. El pastor Ismael dice, no, porque tú estás tergiversando. Y yo le estoy diciendo, la verdad presente para hoy es el mensaje del cuarto ángel, no de los 3 ángeles. Ese ya no, es del cuarto ángel, para que podamos avanzar. ¿Qué se debe de predicar hoy a la iglesia? Que tenemos que abandonar el pecado, hermanos. Que no podemos seguir pecando. Porque solo así avanzaremos. Se habla de reavivamiento y reforma. Aunque ya hay años que ya no se hacen esa semana. Pero en un reavivamiento y reforma, al final, todo sigue igual. Todo sigue igual. Seguimos pecando y pecando y pecando. ¿Dónde está el avance? No hay avance. El avance ha venido con el mensaje del cuarto ángel. La verdad presente. Hermanos, estudiamos la palabra de Dios. ¿Usted cree que yo me equivoqué? ¿Usted cree que yo estoy tergiversando, como me dice el pastor, amiguito mío, Ismael? Sí, no se preocupe, pero lea la Biblia. ¿Usted tiene acceso a la Biblia? ¿Usted tiene acceso a la Biblia, hermano? ¿Usted tiene acceso al Espíritu Santo? Más testimonios de Yaniri, gracias. Está Caín, está Acán, está Coré, Datán y Abirán, el que fue a recoger leña, etcétera. Gente que cuando pecaban, los 3,000 que motivaron a la idolatría, Dios mandó a matar a 3,000. Cuando Moisés bajó del monte, ¿por qué no agarraron un cordero? O 70 veces 7 esperaron a que ellos siguieran.
No, señor. No, señor. Así mismo, Emmanuel. Mira, pastor. Dice, si Dios fuera como tú lo presentas, no estaría hoy hablando en este live. Porque te aseguro que aún sigues pecando deliberadamente y la gracia de Dios todavía te sigue sosteniendo. Mentira del diablo. Usted habló inspirado por el diablo, pastor. ¿Y quiere que te diga por qué? Yo no estoy presentando a Dios. Es aquí que lo dice. Y yo me pregunto, ven acá, ¿será que no tienen ojos? Nelson, oye al pastor Emmanuel, que si Dios fuera como es, yo no estuviera en este live. Hermano, tú no estabas al principio del tema, por eso te lo voy a pasar. Yo después que me bauticé, después que fui pastor, yo pequé muchísimo, yo forniqué, yo violé el sábado, pero porque yo no tenía esta luz de que Dios no quiere que estemos pecando y que Él nos da poder para abandonar el pecado. Todo depende si yo quiero. Lo que pasa es que el evangelio que se presenta hoy aparentemente es bonito y el que yo le estoy presentando aparentemente es feo. El problema es que el evangelio que me enseñaron es una mentira y el evangelio que estoy presentando es la verdad. Vivir en santidad, hermanos. Yo me alegro por algo y es que no importa si estoy equivocado. Si el pastor Ismael y Emmanuel están correctos, por lo menos queda la Biblia. Porque usted debe decir, espérate, el 98% de los pastores y de los teólogos me apoya para que yo siga pecando. Solo un 2%, comenzando con el pastor Rodríguez, me dice que debo dejar de pecar ahora mismo para que Dios me lleve al cielo. Y Él me da el poder. Eso debería usted revisarlo, hermano, solo por lógica. Pregúntese esto, hermano. Con esto termino, porque tenemos que trabajar. En el pueblo de Israel, ¿qué pasó con el 98% de los teólogos y de los doctores de la ley? ¿Qué pasó? ¿Se perdieron, sí o no? ¿Y qué pasó con el 98% del pueblo de Israel? ¿Se perdieron, sí o no? Allá cuando Daniel, ¿usted se acuerda que Daniel lo llevaron cautivo a Babilonia? ¿Usted sabe por qué fue? ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque todos los hijos del pueblo de Dios lo pasaron a espada por pecadores. Porque no quisieron vivir en santidad. ¿Y sabe lo que pasó al final? Que los muertos eran tantos que el remanentito que quedó tuvieron que llevarse a la Babilonia porque el mal olor ellos no iban a soportar. No había donde enterrar a los muertos. No había donde enterrar a los muertos. Y tuvieron que llevarse al remanente a Babilonia para que pudieran seguir viviendo. ¿Y sabe a quién se llevaron a Babilonia? A los fieles. Termino con esta pregunta. ¿Ustedes saben quiénes entraron a la tierra prometida? Esto es algo increíble, hermano. Yo quiero que usted medite en eso. A las únicas dos personas que ni por error pecaron. Josué y Caleb. ¿Le dejo eso en la mente? Ni por error. Porque todos los demás, hasta Moisés que pecó por error, murió en el desierto. Eso es fuerte, eso es tremendo, hermanos. Y como dice el pastor Emmanuel, que si fuera así como yo lo presento, yo lo presento. O sea que yo estoy interpretando la Biblia. O sea que yo estoy diciendo que la Biblia dice algo. Hoy, hermano, escogeos a quién sirváis. Hoy escogeos a quién sirváis. Si usted cree que Baal es Dios, sígalo. Y si usted cree que Jehová es Dios, siga a Jehová. Y ese seguimiento, hágalo a través de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y será hasta una próxima cuando Dios me ayude a sanar, que vamos a continuar hablando de estos temas. El Señor los bendiga grandemente y luego quiero que ustedes entren a ver el video completo, opinen allí cualquier cosa, que no estamos, hermanos, molestos porque usted presente la Biblia. Lo que estamos molestos es porque vengan teólogos a quererme manipular a mí. Yo no soy marioneta. Yo no estoy estudiando en la universidad. Ahora yo soy libre. Ahora usted, si yo estoy equivocado, hermano, con respeto, con la Biblia, usted me puede corregir. Si yo estoy equivocado, con la Biblia. No me salte con disparate. Ayer hubo un teólogo que me dijo, yo le dije, hay un texto de la Biblia que presente que los pecados deliberados entraban al santuario. Y oiga la respuesta. Ay, mi madre. ¿Para qué tú mencionas a tu mamá, muchacho? Tú no sabes que esto es Biblia. A mí no me venga nadie con manipulación. Que el diablo ya no tiene poder en mí.
Mire cómo dice él, eres muy elocuente, utiliza esa elocuencia para predicar del bien y de la gracia. ¿De qué gracia tú me estás hablando? La gracia es Cristo. Y Cristo estaba en el santuario celestial, pero no recibiendo pecado deliberado, sino pecado de ignorancia. Porque Él quiere que su pueblo esté limpio. Que Dios les bendiga. Será hasta una próxima. Y hermanos, les quiero mucho.